Durante décadas, la neurociencia trabajó con un modelo del cerebro emocional propuesto por el neurocientífico Paul MacLean en los años 50, el cerebro trino. MacLean describía tres capas evolutivas superpuestas: el cerebro reptiliano en el centro, instintos y supervivencia básica, el sistema límbico en el medio, emociones y memoria, y la neocorteza en la superficie, razonamiento, lenguaje y planificación. Las emociones venían del medio, la razón venía de arriba. Y en teoría, la razón podía controlar las emociones si uno lo intentaba suficientemente. Este modelo era elegante y fácil de comunicar, y estaba fundamentalmente incompleto. Joseph Ledoux, trabajando en la Universidad de Nueva York en los años 80 y 90, trazó los circuitos neuronales reales del miedo con una precisión que MacLean no tenía. Descubrió que la amígdala, una estructura del tamaño de una almendra en cada hemisferio, no recibe las señales emocionales después de que la corteza las ha procesado. Las recibe antes, simultáneamente, a veces exclusivamente. Y el neurólogo Antonio Damasio añadió la pieza que faltaba. Las emociones no son el opuesto de la razón, son su infraestructura. En su libro El error de Descartes, Damasio describió pacientes con daño en la corteza orbitofrontal, el área que integra emoción y razón, que mantenían su inteligencia intacta, pero eran incapaces de tomar decisiones simples. Sin señales emocionales, el cerebro no puede priorizar entre opciones. La razón pura, sin emoción, no decide. Se paraliza. La expresión secuestro amigdalar fue acuñada por el psicólogo Daniel Goleman en 1995 en su libro sobre inteligencia emocional para describir lo que Ledoux había documentado a nivel neurológico: el momento en que la amígdala toma el control del comportamiento antes de que la corteza prefrontal pueda evaluar si la respuesta es apropiada. El mecanismo es el siguiente: cuando el ojo o el oído capturan un estímulo potencialmente amenazante, un tono de voz agresivo, una expresión facial de enojo, una situación de conflicto, la señal viaja al tálamo. Desde ahí se bifurca. La vía rápida, que Ledoux llamó el camino bajo, lleva la señal directamente a la amígdala en aproximadamente 150 a 200 milisegundos. La amígdala no puede hacer análisis fino, trabaja con patrones gruesos, pero actúa. Libera adrenalina y cortisol, activa el eje HPA, prepara los músculos para la acción, suprime la digestión y la función inmune. La vía lenta, el camino alto, lleva la señal a la corteza para evaluación fina, pero tarda entre 380 y 500 milisegundos. Para cuando la corteza puede decir: espera, esto no es tan grave, el cuerpo ya está en modo emergencia desde hace un cuarto de segundo. En situaciones de verdadero peligro físico, este sistema salva vidas. El problema es que la amígdala no distingue entre un tigre y una crítica laboral, entre una amenaza física y una amenaza social. Y en el mundo moderno, las amenazas sociales, el conflicto, el rechazo, la humillación, la incertidumbre, activan la amígdala con la misma intensidad que las amenazas físicas para las que el sistema fue diseñado. El cerebro emocional vive en el siglo XXI con el hardware del Pleistoceno. En los años 60, el psicólogo Paul Ekman viajó a Papua Nueva Guinea para estudiar las expresiones faciales de la tribu Fore, una comunidad que había tenido contacto mínimo con la cultura occidental. Su hipótesis era que si las emociones básicas tenían base biológica universal, personas que nunca habían visto televisión ni fotografías occidentales deberían reconocer las mismas expresiones faciales que los americanos. Y así fue. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Ekman identificó estas 6 emociones como universales, presentes en todas las culturas estudiadas, expresadas con los mismos músculos faciales, reconocibles entre culturas sin contacto previo. Lo que Ekman descubrió no era que las emociones fueran idénticas en todas las culturas, era que las respuestas fisiológicas de base, la expresión facial, la activación corporal, el patrón de acción, respondían a una programación biológica compartida. Las emociones son un sistema de comunicación y respuesta que evolucionó
porque resolvía problemas de supervivencia de forma eficiente. El miedo moviliza ante amenazas, el asco protege de toxinas y enfermedades, la ira defiende recursos y territorio, la alegría refuerza conductas beneficiosas, la tristeza comunica pérdida y solicita apoyo social, la sorpresa orienta la atención hacia información nueva. El problema evolutivo es que este sistema fue calibrado para el entorno del Paleolítico. Las intensidades que producía eran apropiadas para las amenazas y oportunidades de entonces. En el entorno moderno, las mismas respuestas fisiológicas con la misma intensidad se activan ante estímulos que no requieren esa magnitud de respuesta. La ira ante el tráfico tiene la misma activación fisiológica que la ira ante un agresor físico. El cerebro no distingue la escala de la amenaza, solo reconoce el patrón. La pregunta que más importa no es cómo suprimir las emociones. La supresión tiene costos documentados en salud física y relaciones, sino cómo regularlas, modificar su intensidad, duración o expresión de forma que sean apropiadas al contexto real, no al contexto que la amígdala imagina. El modelo de mayor influencia en la ciencia de la regulación emocional es el del psicólogo James Gross, de la Universidad de Stanford, quien describió 5 estrategias de regulación organizadas cronológicamente en el proceso emocional: la selección de situaciones, la modificación de situaciones, el despliegue atencional, el cambio cognitivo y la modulación de la respuesta. Las estrategias que ocurren antes de que la emoción alcance su pico, estrategias antecedentes, son consistentemente más eficientes que las que intentan controlar la emoción cuando ya está completamente activada. En particular, la reevaluación cognitiva, reinterpretar el significado de una situación antes de que produzca una respuesta emocional intensa, tiene la mayor evidencia de efectividad y los menores costos secundarios. No se trata de pensar positivo, se trata de ampliar el marco de interpretación antes de que la amígdala cierre las opciones. El neurocientífico Kevin Ochsner, de Columbia, demostró mediante neuroimagen que la reevaluación cognitiva activa la corteza prefrontal, ventrolateral y dorsomedial e inhibe la activación de la amígdala. Es literalmente la vía lenta del EDU ganando la batalla a la vía rápida. Pero para que eso ocurra, la práctica debe ser anterior a la crisis, no simultánea. Las emociones no son eventos mentales aislados, son eventos corporales completos. Y cuando las emociones negativas, especialmente la ira, el miedo y la tristeza crónica, se activan con frecuencia e intensidad, el cuerpo paga un precio documentado. El primer sistema afectado es el cardiovascular. Los estudios de Redford Williams en Duke University demostraron que la hostilidad crónica, la tendencia persistente a la ira e irritabilidad, es un predictor independiente de enfermedad coronaria, tan robusto como el tabaquismo o la hipertensión, incluso controlando por ambos factores. Cada episodio de ira activa el sistema nervioso simpático, eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y promueve la inflamación endotelial que a largo plazo contribuye a la aterosclerosis. El segundo sistema es el inmunológico. Janice Kickold-Glasser, de la Universidad de Ohio State, demostró en series de estudios que el conflicto conyugal crónico suprime la función de las células NK, las células asesinas naturales del sistema inmune, y reduce la velocidad de cicatrización de heridas físicas en un 40%. El conflicto relacional no resuelto no es solo emocionalmente costoso, literalmente debilita la defensa del organismo. Pero la relación entre emoción y salud no es solo negativa. El psicólogo Martin Seligman y la investigadora Barbara Fredrickson han documentado que las emociones positivas frecuentes, no la ausencia de negativas, sino la presencia activa de positivas, amplían el repertorio cognitivo, construyen recursos personales duraderos y se asocian con menor mortalidad cardiovascular, mayor longevidad y mejor función inmune a largo plazo. La teoría de Fredrickson del Broaden and Build establece que las emociones positivas son inversiones biológicas en el futuro. Hay un hallazgo de la neurociencia del envejecimiento emocional
que sorprende a casi todo el mundo cuando lo escucha por primera vez, porque contradice la narrativa cultural dominante sobre hacerse mayor. La psicóloga Laura Carstensen de la Universidad de Stanford ha dedicado décadas a estudiar cómo cambia el procesamiento emocional con la edad. Su teoría de la selectividad socioemocional establece que a medida que las personas perciben que el tiempo que les queda es más limitado, cambian sus prioridades hacia objetivos emocionalmente significativos y relaciones de mayor calidad. La proximidad del final del tiempo disponible no produce desesperación, produce claridad. El hallazgo concreto más sorprendente es lo que Carstensen llama el efecto positividad. Los adultos mayores procesan la información emocional de manera diferente a los jóvenes, mientras que los cerebros jóvenes tienen sesgo hacia la información negativa, una herramienta de supervivencia efectiva. Los cerebros mayores muestran sesgo hacia la información positiva. Recuerdan más los eventos positivos que los negativos. Prestan más atención a los estímulos agradables. Se recuperan más rápido de los estados emocionales negativos. Las neuroimágenes de Carstensen muestran que la amígdala de los adultos mayores responde con menor intensidad a los estímulos negativos y con igual o mayor intensidad a los positivos comparada con la amígdala de adultos jóvenes. La regulación emocional no se deteriora con la edad. En condiciones normales, mejora. El cerebro de una persona de 65 años, con décadas de práctica en regulación emocional, es un sistema más calibrado que el de una persona de 25. No más lento, más sabio. Integrando Ledoux, Gross, Ekman, Keikolt, Glasser y Carstensen, el protocolo Neurovida de regulación emocional descansa en 6 prácticas con evidencia publicada en humanos. Primera práctica, reevaluación cognitiva activa. La estrategia de Gross con mayor evidencia. Antes de una situación potencialmente activadora, una conversación difícil, una reunión estresante, una situación de conflicto, preguntar conscientemente cuál es la interpretación más amplia posible de esta situación. ¿Qué otros significados podría tener este comportamiento? La corteza prefrontal necesita la pregunta antes de que la amígdala dispare. Segunda práctica, activación vagal deliberada. La respiración 5 a 5 de coherencia cardíaca activa el nervio vago y reduce la reactividad amigdalar en minutos. 4 a 5 minutos de práctica antes de situaciones de alta carga emocional suben el umbral de activación de la amígdala de forma medible. Tercera práctica. Nombramiento emocional. Affect labeling. El neurocientífico Matthew Lieberman, de UCLA, demostró que poner palabras a una emoción, decir o escribir exactamente qué se siente, reduce la activación de la amígdala y aumenta la actividad prefrontal. No es hablar de las emociones, es identificarlas con precisión. Estoy frustrado, activa la corteza. Estoy bien, no hace nada. Cuarta práctica. Diseño del entorno emocional. Selección de situaciones antes de que sucedan. Reducir la exposición a contenidos que activan la amígdala innecesariamente. Noticias en bucle, conversaciones de descarga emocional crónica, redes sociales activadoras antes de dormir. Quinta práctica. Movimiento físico post-activación. Cuando el secuestro amigdalar ya ocurrió, el cortisol y la adrenalina están en el sistema y necesitan ser metabolizados. 10 a 20 minutos de caminata rápida o ejercicio moderado es la forma más eficiente de completar el ciclo de estrés. Sexta práctica. Relaciones de seguridad emocional. La oxitocina que las relaciones de calidad generan, como vimos en el video 38, es el inhibidor natural más potente de la amígdala. Una relación donde la expresión emocional es segura no solo es reconfortante, es una práctica de regulación emocional de alta eficiencia.